Ay, acá estaban las garritas. No se las puso. Del ¿Tenés barro, No. Pasen. No. ¿Te llevo la garrita o no? No tengo nada. Bueno, por eso. Dale, corte, punto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todavía faltan unos minutitos. Lucas, vos que estás ahí con la camarita, ¿qué dio Damián la última clase? ¿O pusiste la fotito? Nada más. Alguien que me conteste, Adán. Aquí estoy. Objeto. ¿Cómo? ¿Qué dio? Objeto del contrato. Pero eso está en una de las primeras unidades, en elementos. Dio, creo que el artículo 1000, 1001, hasta 1005 me parece. Porque estábamos viendo que aparentemente nos sobran clases, porque el otro día me dijo que si podía dar una clase de repaso y determinación, claro, esto está en elementos de los contratos, en una de las primeras unidades. Y entonces él va a dar extinción, que es la última, que no se ha dado, ¿cierto? Bien. La idea entonces es tener alguna clase de repaso y justamente la idea que yo tenía para hoy es hablarles sobre algunas cláusulas especiales en la compraventa, no, en los contratos. Que esto no lo van a encontrar, y de algunos puntos que me parece que han quedado medio colgados, ¿no? Yo voy a ir tocando algunos temas. Fui poniendo disponibles algunos temas que estaban indisponibles, digamos, como por ejemplo, con respecto a los efectos de los contratos con respecto a terceros, puse disponible lo que significa el antecedente del año 2001 del fallo Murguía. Para esto me parece que es importante, creo que no lo conversamos, sobre los terceros y los terceros interesados, porque tiene una relación directa con nuestra profesión. Y después voy a hablar sobre distintas cláusulas especiales que son aplicables a todos los contratos, independientemente, porque cuando entremos en la parte especial de contratos, les voy a dar con respecto a estas cláusulas algunos trabajos prácticos. Esta primera parte, digamos, general, fui preparando. ¿En qué van a consistir los trabajos prácticos?
a diferencia, bueno, les voy a dar, por ejemplo, un tema que va a estar relacionado con la técnica en redacción de contratos, porque es algo que no está en ningún lugar, no está en otra materia tampoco, y me parece que al ponerles un modelo de contrato, yo les digo, pero tienen que estar ya imbuidos en la parte especial, y decirles, por ejemplo, que cuáles son algunas pautas de técnicas actuales de redacción de contratos. Algunas se las voy a decir ahora, ¿sí? Y otras las vamos a ir viendo o reforzando cuando tratemos algunos contratos en particular. Porque sí, la compraventa, ahora no voy a hablar de pacto de reventa y de retroventa y pacto de preferencia, pero sí de algunas que son comunes, digamos, a todos los contratos. Y que son importantes, y si los dejan pasar, las consecuencias son realmente onerosas. Onerosas significa que pueden ganar si lo hacen bien, o pueden perder, su cliente puede perder mucho si no lo hacen bien, ¿no? Con respecto a, voy a empezar por lo más antiguo, con respecto al objeto, ¿les quedó alguna duda del contrato? ¿No? ¿Puede ser objeto de un contrato el alquiler de vientres? ¿Qué opinan ustedes? No, porque no es Opino que sí. lícito. Perdón, ¿quién habló? Yo hablé. ¿Javier? Sí, Javier. Lo leí como que podía ser un contrato atípico o un contrato moderno. Así que por eso digo que sí. Claro, lo que pasa es que tiene que tener contenido Yo patrimonial, y dije lo que que no no. podés es exigir el cumplimiento en este país. Fíjate vos que en Italia, que son tan católicos, digamos, esencialmente el país del Papa, ¿no? Aunque sea un estado diferente, cuando en Inglaterra no sabían qué hacer con una serie de embriones criocongelados, se ofrecieron mujeres italianas, fueron solamente las italianas, para engendrar esos embriones. Y después, lógicamente, o sea, es una cosa muy, muy loca. Pero en Italia, por ejemplo, sí existe el contrato de madre subrogada. O sea que en algunos estados de Estados Unidos también, o sea, esto forma parte del orden público para nosotros. Recuerdan que dijimos que el orden público era lo que el legislador entendía en un momento determinado, que a la sociedad le convenía o no le convenía, para mantener cierto orden y ciertas características. A nosotros, digamos, nosotros no podemos exigir el cumplimiento del pago, ¿sí?, de un alquiler de vientres. Sí puede ser un arreglo, un convenio gratuito, por una cuestión humanitaria. Bueno, con respecto al objeto del contrato, entonces tienen todo claro, no hay problema. ¿Sí? Bien. Con respecto a la seña, voy pasando de un lugar a otro, porque vi que no estaba visible en la plataforma.
la seña, de la seña no hablamos, no habló nadie, No, ¿o sí? no hablamos. No la vimos. Bueno, esto es importante porque la seña está legislada en dos artículos, en el 1059 y en el 1060. Acá existe una clara comercialización, digamos, del derecho privado, porque en el Código de Vélez hay dos tipos de señas, la seña penitencial y la seña confirmatoria. La seña penitencial, que era la que regía en el Código de Vélez, como presunción, si nada se decía, como legislación supletoria, la seña se consideraba penitencial. Penitencial, ¿qué significa? Que debilitaba el contrato. ¿Por qué debilitaba el contrato? Porque cualquiera de las partes, ¿sí?, podía arrepentirse. Entonces se dejaba una suma u otro objeto en concepto de, no de reserva, de seña, ¿sí?, podía establecerse un tiempo determinado o no, y en realidad lo que establecía Vélez era que se podía pactar que la seña, salvo que las partes pactaran que fuera confirmatoria, la seña se consideraba penitencial. Es decir, que era una forma de debilitar, de posibilitar el arrepentimiento. Con este código, que ha tomado en este aspecto un criterio de que los pactos tienen que ser cumplidos, y hay una serie de articulados en donde nos damos cuenta que ante la duda siempre se está por el cumplimiento del contrato. En el artículo 1059, si alguno tiene el código ahí, porque yo lo mismo que Damián, voy a tratar de que lo tengan, a ver quién se anima a leerlo. Nicolás, Javier, que no prendieron la camarita, Clara, o alguien que se anime. Si quiere lo leo, doctora. Ana, Sí. Igual está hablando ¿lo otro vas a leer compañero. vos? Ah, bueno, Bueno. el que... léelo vos, léelo vos. El 1059. Exacto. Ya. Disposiciones generales. La entrega de seña o arras se interpreta como confirmatoria del acto, excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En tal caso, quien entregue... Para ahí. Fíjate, entonces, en principio es confirmatoria. No es dicen, salvo que pacten lo contrario, invierte lo que decía el Código Civil. ¿Te das cuenta? Lo refuerza, la seña acá está reforzando. Si vos no decís que es penitencial, que lo debilita, que te podés arrepentir, es confirmatoria. Ahora vamos a ver qué significa que sea confirmatoria. Seguí, por favor. Excepto que las partes convengan la facultad de arrepentirse. En tal caso, quien entregó la seña la pierde en beneficio de la otra, y quien la recibió debe restituirla doblada. ¿Se entiende esto? Si quien dio la seña se arrepiente, la pierde. Si quien recibió la seña, que puede ser, por ejemplo, alguien autorizado en una inmobiliaria, ¿no? Pero lógicamente en nombre de un tercero que es el dueño. Se arrepiente, acá dice que tiene que devolverla
doblada. Esto implica que parece tan simple la redacción. Doblada significa doblada en su valor, porque si dejó dólares, por ejemplo, ¿sí? Tiene que devolver el doble de los dólares, lo cual significa que a lo mejor para comprar la otra mitad de dólares, vos tenés que poner más dinero. ¿Sí? Ahora, si vos dejaste pesos, dejaste 5.000 pesos, y sí, vas a devolver 5.000 pesos, pero es una deuda de valor. Es importante, porque cuando no hay diferencias, ¿sí?, entre lo que entregás y lo que tenés que devolver doblado en su valor, no te das cuenta, pero cuando existe esta brecha, ¿sí?, cuando tenés que ir a comprarlo para devolver el doble, es el valor. ¿Mm? ¿Está claro? No es una deuda dineraria para el caso. Disculpa. Bueno, sí, está bien, de Lucas. Entonces, debe restituir la doblada. Y la modalidad, que es el 1060, dice, como seña o barras pueden entregarse tanto dinero como cosas muebles. De hecho, la seña era un contrato que venía del derecho germano, en donde lo que se entregaba era un anillo, era un objeto, ¿sí? Esto era antiguamente. Pero de todas maneras se puede entregar, pero como dice que es confirmatoria, en principio, si las partes deciden, han puesto un plazo, 10 días, ¿sí? Si la seña es confirmatoria, en realidad, y es dinero, y es del mismo dinero pactado en la moneda del contrato, se toma a cuenta de precio y como principio de ejecución del contrato. Generalmente se pone esta cláusula, ¿sí?, para reforzar que el contrato se realice. ¿Mm? Cuando existen dudas, lógicamente, el que entrega la seña, porque a lo mejor no sabe si va a poder conseguir el dinero para realizar, digamos, para pagar la prestación que implique cualquier contrato, va a hacer ¿cómo se llama? Va a prevenir que la seña, o va a inducir a redactar que la seña es penitencial, ¿sí? Pero en principio, entonces, fíjense que hay una fuerte influencia del derecho comercial. ¿Mm? Es decir, tratemos de reforzar entonces con la seña que el contrato se realice. ¿Mm? Si es de la misma especie que lo que se debe darse por el contrato, la seña se tiene como parte de la prestación, es lo que dijimos recién, si el contrato se cumple, pero no si ella es de diferente especie. Si yo di una cosa diferente, se devuelve esa cosa que se dio, digamos, en concepto de seña, y lógicamente se celebra el contrato. Esperen que me estoy fijando, ¿qué más? ¿Cuál es el principio, la diferencia entre la seña y la reserva? La seña puede ser, como dijimos, penitencial o puede ser confirmatoria y está dirigida a generar un tiempo para saber, y dijimos que en principio es confirmatoria, para la celebración de un contrato. En la reserva, y bueno, con estos efectos, ¿no?
o se devuelve la serie doblada o se devuelve lo que se entregó. Se tiene que pagar, digamos, lo que se entregó. En cambio, la reserva es un contrato atípico, podríamos decir, en donde una parte deja una suma menor de dinero para asegurarse que, vamos a hablar de inmuebles, que es lo más común en los agentes inmobiliarios, que ese inmueble durante 30 días o 20 días, digamos, no se va a ofrecer a otra parte, a otra persona, o si se ofrece, le va a decir, mira, espera que tengo 20 días y si no, bueno, seguís vos, ¿no? Si la parte que hizo la reserva decide no realizar la operación, se le devuelve la reserva. O sea, acá no hay ninguna penalidad. Y tenemos otra diferencia para hacer también, que es con la cláusula penal. La cláusula penal en realidad está inserta en un contrato que ya está celebrado y es una cláusula, digamos, que castiga al incumplidor. Y lo castiga de una manera algo desproporcionada al precio generalmente que tiene el contrato, pero lo interesante en este caso es que quien deja de cumplir o se atrasa en el cumplimiento sabe cuánto es lo que tiene que pagar, porque en el contrato, en la cláusula penal, dice por cada día de retraso, ¿sí?, se pagará, en concepto de cláusula penal, determinada cantidad de dinero, o el 1%, o el 5%, depende, lógicamente. Cuanto mayor sea el monto, más bajo va a ser el porcentaje, ¿no? O sea, esas son las tres diferencias que quería que quedaran claras: la reserva, la seña, la reserva y la cláusula penal. Ahora, antes de seguir con las cláusulas especiales, hay otra unidad que hoy acabo de ponerla visible, que seguramente no se van a digerir todo el fallo. A mí me interesa a deglutirlo, ese fallo. El fallo Murguía, de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y que después lo tomó también la Suprema Corte y la Cámara, según la Cámara en plenario en Mar del Plata, de apelaciones, tomó, digamos, el criterio del fallo Murguía. Por eso es importante, porque saben que cuando litigan tienen que saber qué piensan los jueces. Es decir, hay que hacer un poco de inteligencia, ¿no? ¿Qué están diciendo, independientemente de lo que han escrito? Independientemente de lo que han escrito. ¿Cuáles son los fallos? ¿Qué están decidiendo? Y esto está relacionado con los efectos de los contratos con relación a terceros y la transacción. El tema, a grandes rasgos, porque es denso, yo se los puse visible, pero es denso, es el siguiente. En principio habíamos dicho que los contratos tienen efectos entre las partes y no pueden ser oponibles a terceros, ¿sí? Es así. Eso en principio. Pero la realidad es que sí afectan a terceros. Porque si yo me insolvento porque vendo mi casa, evidentemente estoy afectando a mis acreedores.
ellos no pueden oponerme a mí que no venda mi casa, ¿sí? Salvo, incluso la puedo vender embargada, si quien compra el inmueble se hace cargo del embargo. Salvo que tenga una medida cautelar de no innovar o de no contratar. ¿Está claro? Pero desde el punto de vista económico no podemos decir que no afecta mi solvencia a los terceros, a los que les debo y que posiblemente todavía no haya vencido el plazo. Supongamos que no haya vencido el plazo para que yo les pague. Pero eso es una parte. Entonces López de Zavalía, con su criterio, con su mente filosa, dijo, hay terceros y terceros. Hay terceros comunes y hay terceros, lo que él denomina terceros interesados. Si yo tengo una deuda y enajeno un bien, todavía los plazos con mi acreedor no se han vencido, no es un tercero interesado. Al efecto, me refiero que no puede, no puede interferir en la operación que yo voy a hacer, en el negocio que voy a hacer. El tema se genera con este fallo Murguía justamente con una cuestión directamente relacionada a nuestra profesión, que era el siguiente. Ustedes saben que los honorarios en un juicio se fijan en base a la base regulatoria. La base regulatoria tiene directa relación con lo que se ha pedido en la demanda. O sea, en este caso, lógicamente, era un juicio muy oneroso. Supongamos que fuera a dinero de hoy 1.500.000 pesos. Se contrata a un abogado, el mandante le encarga la ejecución, digamos, de la deuda, y con posterioridad, como vamos a ver en el mandato, que es un contrato basado en la confianza y que, que puede ser revocado o el mandatario puede renunciar sin invocar ninguna causa, pues en este caso el abogado que había iniciado la demanda y que había llegado hasta una determinada etapa del juicio, le revocan el mandato. Lógicamente, ya estaba haciendo los números, ¿no? Nosotras chicas diríamos cuántas cantidades de botas nos vamos a comprar con, a ver, 1.500.000 más los intereses, la base regulatoria va a ser tal, le quito los aportes, los muchachos, bueno, dirían, ¿dónde me voy de viaje? No sé, me compro un iPhone, un PlayStation, no sé, esas cositas que les encantan. Ya estás haciendo, ¿no? Cálculos. Y me acuerdo siempre de un viejo abogado y abogado viejo que me dijo, Claudia, cuando yo era todavía recién empezaba en la profesión, el único dinero con el que contamos los abogados es el que contamos cuando ponemos la mano en el bolsillo, ¿no? Cuando vos ves una sentencia con una regulación de honorarios hermosísima y a los 4 días te la pelan y después te la bajan y, bueno, y después no lo podés cobrar o se insolventa la compañía de seguros. O sea, la cuestión es que aquí el abogado entonces revocan el poder y lógicamente te dan 5 días, le dan la resolución del juez va a ser, tiene 5 días para nombrar nuevo apoderado y si no sigue en rebeldía. Lo que de todas maneras tenés que hacer, aunque vos renuncies o te revoquen el poder,
aún cuando pasen esos 5 días, si está corriendo un plazo urgente, igual tenés la responsabilidad profesional de contestar. ¿Sí? Eso téngalo presente. Después, bueno, entonces toma su lugar otro apoderado y finalmente llegan a un acuerdo mediante una transacción. Transacción que en ese momento, este fallo es del 2001, estaba regulado solamente en el Código de Procedimientos Civil y Comercial como un modo anormal de terminación del proceso. Hoy lo tenemos incluso también como un contrato, que puede ser judicial, o sea, puede ser que se realice una transacción habiendo comenzado un juicio, o puede ser una transacción para evitar un juicio. Un contrato para evitarlo, justamente. Pero el tema que se plantea acá en el fallo Murguía es que la base regulatoria, cuando hay una, primero, arreglan por 700.000 pesos en vez de 1.500.000, ¿sí? Les estoy inventando la cifra, les aclaro, ¿no? Pero en esa proporción. Y además la base regulatoria, cuando hay una transacción, es del 50%, en vez si el juicio hubiera llegado, digamos, finalizado por sentencia. Entonces, ¿quién se presenta como tercero interesado diciendo que no le es oponible la transacción, porque él no tuvo ninguna injerencia en esa operación? Es el primer abogado que quedó desvinculado. Entonces, aquí viene toda la cuestión. Si la transacción le es oponible al tercero interesado que no actuó en el juicio, o que no actuó en la transacción, en la finalización mediante transacción, o no. Conclusión, le es oponible. Le es oponible. ¿Sí? Salvo que, y lo mismo lo dijo la Corte, y se adhirió aquí la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata, por eso me parece que es importante, salvo que haya habido fraude o simulación. Es decir, te pago por fuera, o sea, declaro 700.000, hago los aportes por 700.000, pero por fuera te pago hasta llegar a 1.500.000 más los intereses. ¿Sí? Entonces ahí estás perjudicando al primero. Perdón. Un segundito, porque no es de acá. Hola, estoy dando clases. Estoy dando clases. Dale. Si fuera de acá. Bueno, la cuestión es que le es oponible. ¿Sí? Tengan en cuenta que la simulación se puede probar por cualquier medio de prueba. Entonces, salvo fraude o simulación, la transacción le es oponible al tercero que no intervino en la transacción. Eso, yo les desplegué, digamos, todo el fallo, por si en algún momento quieren citar algo cuando se reciban, pero bueno, tendrán su base de datos o algo. Pero me parecía importante mencionarlo. Ahora vamos a hablar. Les voy a dar un modelo de trabajo práctico. ¿Sí? El modelo de trabajo práctico, que no va a ser para ahora porque estamos muy cerca ya del
prefiero que estudien, ¿sí? A que sigan, porque tuvieron varios trabajos prácticos, he visto. Yo cuando lleguemos a compraventa, que va a ser cuando lleguemos a la parte de reserva, en la plataforma, una modince, y lo que les voy a pedir es que la redacten conforme a la utilización, digamos, de algunas técnicas contractuales de redacción de contratos. Es decir, que eviten, por ejemplo, ad referendum, en este modelo, está entre comillas y con mayúscula. ¿Sí? Las comillas no van. Y las palabras extranjeras directamente van en minúscula y con cursiva. O sea, esto está mal desde el punto de vista de la técnica contractual, ¿no? Y evitar repeticiones. Tratar de hacerlo lo más comprensible sin cambiarle el sentido, sin agregarle nada. Puede quitarle cosas, ¿sí? Entonces van a ver, primero les voy a colgar este modelo para que vean cómo se trabaja en una de las últimas unidades que de que Damián dio una clase por Zoom sobre redacción de contratos, técnicas de redacción de contratos. Entonces, este es un modelo, digamos, uno real, y cómo sería, digamos, la forma más eficiente, más clara, más potente, en que el contrato no deje lugar a dudas y se eviten repeticiones innecesarias. Esto es como un modelo para que tengan en cuenta, ¿eh? Así que esto, sí, lo voy a colgar en esa unidad, en la unidad de técnicas contractuales. En cuanto a las cláusulas especiales, hay una cláusula que se utiliza en muchísimos contratos, que es la cláusula de indemnidad. La cláusula, ¿escucharon alguna vez hablar de la cláusula de indemnidad? En el caso, vamos a buscar el caso de una franquicia. Franquicia, cada vez que hablamos de franquicia nos referimos a McDonald's, ¿no? Porque todos sabemos de qué se trata. El franquiciado, en este caso, en el contrato de franquicia, si hay una cláusula de indemnidad, se busca que el franquiciante, ante cualquier demanda, por ejemplo, laboral, que tenga cualquiera de las franquicias de McDonald's, quede indemne, no lo alcance, no pueda ser demandado, y si es demandado lo tiene que indemnizar. Si paga el franquiciante, le hace, lógicamente, al franquiciado después un juicio de repetición. O sea, si alguien tiene que reclamar en una franquicia, va a demandar a los dos, hasta el dueño de la marca. ¿Quién paga? Y va a pagar el primero que embarguen, el más solvente. Pero esta cláusula de indemnidad que se coloca en el mismo
momento en que se realiza el contrato de franquicia, implica que va a haber una repetición, ¿sí?, de aquello que en lo que se ha visto perjudicado quien la puso a su favor. Hay otro ejemplo, estos son ejemplos prácticos. Un abogado, había un local grande en un shopping center que tenía una parte hacia adentro del shopping y una parte que daba a la calle. Un contrato de locación entre el administrador del shopping y el locatario, ¿sí?, de uno de los locales. Como le permitieron hacer reformas, en la parte externa pusieron unos andamios con un viento fuerte. Por supuesto, en todos los contratos de shopping center existe una cláusula de indemnidad. Ese andamio con un viento muy fuerte se voló, hirió gravemente a 2 personas, ¿sí?, y por supuesto que se lo demandó a la administración del shopping center, a la empresa, y también al dueño, al alquiler del local, ¿no?, al locatario. Finalmente, lógicamente, pague quien pague, la cláusula de indemnidad implica que el locatario tiene que reembolsarle lo que tuvo que, si hubiere pagado, ¿sí?, el administrador del shopping o la empresa administradora del shopping. Por eso es tan importante, porque se utiliza en muchísimos contratos, no solamente en los megacontratos. Hay otros, por ejemplo, sí. Perdón, te interrumpí. Una consulta, si este ejemplo se aplica también a un contrato de locación rural, que por ejemplo el que está alquilando tiene animales que no sé, se escapan del corral y genera accidente de tránsito, y la responsabilidad también tengo entendido que corre para el propietario del campo. Si el propietario al realizar este contrato puede utilizar la cláusula de indemnidad para poder evitar el costo. Sí, lo que sucede es que de todas maneras responden en forma concurrente por las normas comunes de responsabilidad del Código Civil y Comercial. Responde el dueño, el guardián, quien se sirve, o sea, responden todos. Ahora vamos a ver cuál es la cláusula de solidaridad, ¿sí? Pero el propietario podría quedar exento. Podés ponerla. O sea, nada, todo lo que proteja a tu cliente de un posible reclamo de terceros, no está de más. Porque hay cláusulas y cláusulas, chicos, hay cláusulas, y acá tenemos que empezar a hilar finito. Hay cláusulas que no son tan importantes y otras que son vitales. Entonces, a ese tipo de cláusulas tenemos que dirigirnos. Yo les voy a dictar, por ejemplo, sencillamente, cómo se pondría una cláusula de indemnidad. Fulano de tal, podemos poner, Juan Pérez, se obliga a mantener indemne de todo, y acá abarcan todo lo que puedan, de todo daño, coma, pretensión, coma, reclamo. ¿Voy muy rápido? Reclamo de carácter
judicial o arbitral. Ahí ya le agregamos, tenemos el arbitraje en ese nuevo código, o arbitral, coma, que cualquier tercero formule a nuestro cliente, que supongamos que en este caso es el dueño de una agencia o el administrador del shopping, la empresa, ¿no? Formule a denme un nombre. Bueno, vamos a poner Federico López, en su calidad de representante legal de López SRL, como tal, coma, puede ser, si es un contrato de comodato, fulano a mengano, nada más, ¿no? Como consecuencia, o en ocasión, fíjense cómo tratamos de abarcar sin relajarnos y poner cosas de más del contrato. No sé, yo acá puse de concesión, ustedes pongan entre paréntesis, o el que fuere. Si no, van a pensar que solamente se aplica a un contrato de concesión. O sea, tienen que utilizar oraciones que abarquen todo lo posible. Además, esta cláusula de indemnidad abarca, cuando hablamos de las pretensiones, cuando hablamos de daños, abarca todo. Abarca, y eso también, si quieren, lo pueden aclarar, porque abarca costos, costas, etcétera. El etcétera puede ser, según el contrato de que se trate, alguna situación particular que les haya generado un daño. Por ejemplo, la reposición de una especie, en una locación, de una especie muy rara de plantas, de árbol o de objeto. Esto se aplica tanto, les reitero, en contratos complejos como en contratos sencillos. Por eso es necesario que lo tengan presente. Al tercero, lógicamente, le es inoponible. Al tercero, el que se le cayó el andamio en la cabeza, va a demandar a todos. No le puede oponer el locatario del local del shopping. Ah, no, lo que pasa es que yo tengo una cláusula de indemnidad, perdón, el dueño de la empresa del shopping, tengo una cláusula de indemnidad. No, ahí paga, demandás a todos, ¿viste? Y si te he visto, no me acuerdo. Acá alguien me preguntó si recomendaría usar ejemplos. En contratos de obras o servicios, profesionales, es muy común que se tercericen, o sea que haya subcontrataciones.
Entonces, en estos casos, por ejemplo, particulares, siempre hay que poner una cláusula de indemnidad. Porque vos contratás un contrato de obra y el contratista no sabés en quién va a delegar, en qué empresa, qué idoneidad tienen, qué reclamos pueden tener. Lo importante es saber que el contratista principal tiene que quedar indemne de todo daño. Por supuesto, como sucede habitualmente, al Estado no le es oponible esta cláusula de indemnidad. ¿Sí? Tributariamente, esta cláusula es inoponible al fisco. ¿Quedó claro esto de la cláusula de indemnidad? ¿Les parece? Bueno, yo les pregunto si les parece útil, pero la usamos constantemente. Así que les estoy diciendo, es muy útil. Otra cláusula importante. Y acá medio se van a enojar porque vamos a tener que tocar algún punto de obligaciones, pero es importante porque está directamente relacionado con la posibilidad que va a tener el acreedor de poder reclamar ante el incumplimiento de alguno de los deudores, si son varios, ¿no? Que es la cláusula de solidaridad. Se las voy a dictar también. Felipe Acosta se obliga, parece igual a la otra, pero no es, a mantener indemne de todo daño o perjuicio o reclamo, esto es igual, o pretensión de carácter judicial, extrajudicial o arbitral, que cualquier tercero formule contra fulano de tal, como consecuencia o en ocasión de este contrato por las actividades que se realizan o en ocasión del mismo. El tema es el siguiente. ¿Qué es la cláusula de solidaridad? Estos son temas que las obligaciones solidarias, mancomunadas, las han estudiado en obligaciones. Pero después hay cosas que estudia y que siempre tiene que volver a repasar. Aún después de muchos años de profesión, hay temas de Civil 1 que nos persiguen toda la vida. Nulidades, absolutas o relativas. El cómputo de los plazos. Hay temas que son como que nos van persiguiendo, ¿no? Y las tenemos que volver. En obligaciones lo mismo. Obligaciones solidarias, mancomunadas. Entonces, aquí lo que tenemos que saber es que la solidaridad con este código no se presume. La solidaridad, si hay varios deudores, porque lógicamente, esta cláusula de solidaridad adquiere importancia cuando hay varios acreedores a quien yo les tengo que reclamar o varios deudores a quien yo les tengo que reclamar el incumplimiento. El incumplimiento o la mora. Entonces, tiene que surgir de la ley o del contrato.
La regla general está regulada, por eso digo que volvemos a obligaciones, en el artículo 828 del Código Civil y Comercial. Y siguientes. En derecho de trabajo, lógicamente, como en derecho de consumo, hay una cierta idea de solidaridad. Por ejemplo, el artículo 40, cuando habla de perjuicios de productos elaborados, o el artículo 13, cuando habla de solidaridad en la responsabilidad. Lo mismo sucede con normas del derecho laboral. Pero en derecho civil y comercial, ¿sí?, si no surge de la ley expresamente o del contrato, y es por eso que tenemos que saber cuándo es importante que lo incluyamos en un contrato, la solidaridad no se presume. Si no está pactado, los deudores responden en forma concurrente, anoten esto, o simplemente mancomunada. Porque ahora tenemos que ver artículo 850 y 852. Lo primero que tenemos que aprender es que la ley establece un montón de casos en que los deudores responden en forma simplemente mancomunada, es decir, cada uno por lo suyo. Por eso tenemos que pactar la solidaridad. Sin embargo, por ejemplo, cuando estábamos hablando del dueño guardián, quien era Clara, que me hablabas del perro que se le escapaba, alguna de las chicas. Bueno, cuando dije que se regía por las normas generales, digamos, de la responsabilidad, el artículo 1758, si alguien lo puede leer, 1758, fíjense que acaba de hablar de obligaciones concurrentes. Tampoco está hablando de solidaridad. ¿Quiere que lo lea? Sí, por favor. 1758, sujetos responsables. El dueño y el guardián son responsables concurrentes del daño causado por las cosas. Se considera guardián... Concurrentes. ¿Qué? Que te quede eso grabado, sí. Se considera guardián a quien ejerce por sí o por terceros el uso, la dirección y el control de la cosa, o a quien obtiene un provecho de ella. El dueño y el guardián no responden si prueban que la cosa fue usada en contra de su voluntad, expresa o presunta. En caso de actividad riesgosa o peligrosa, responde quien la realiza, se sirve o obtiene provecho de ella, por sí o por terceros, excepto lo dispuesto por la legislación especial. Sí. Entonces, lo primero que tenemos que diagnosticar acá es que hay un montón de casos en donde el deudor no responde solidariamente, sino en forma concurrente. ¿Sí? Me parece que, bueno, en las obligaciones solidarias se puede reclamar a cada uno el todo, a cada uno de los deudores o a cada uno de los acreedores, si responden solidariamente, si está en la ley o lo hemos pactado en una cláusula, le podemos reclamar todo a todos. Ahora, y en las concurrentes también le podemos reclamar todo a cualquiera. Al dueño, fíjate, en el 1758, el dueño, al guardián, al que tenga la dirección o control de la cosa, quien tiene provecho de ella. Pareciera que son iguales o que no hay mucha diferencia entre solidarias y concurrentes. Esto, ojo, no al efecto de meterme en la teoría pura, sino de por qué a veces tenemos que poner esta cláusula de solidaridad cuando son concurrentes. Hay un tema fundamental porque hay que saber la diferencia entre solidario
mancomunado y concurrente. Acá volvemos, como les dije, a esos temas que son un grano y que lo supimos, pero que después nos olvidamos cuál era finito. El mancomunado es más fácil, pero el solidario y concurrente no tanto. Si en las dos el damnificado puede reclamar a cualquiera el todo, a cualquiera de ellos el todo, ¿cuál es la diferencia? Entonces acá les voy a decir exactamente cuál es la diferencia entre solidario y concurrente para que ustedes como profesionales vean que como la solidaridad no se presume, va a ser necesario que establezcan una cláusula de solidaridad. Porque fíjense, las diferencias. Una, la mora. Artículo 838. En las obligaciones solidarias, si constituís en mora a uno de los deudores, perjudica al resto de los deudores. Si vos sos el acreedor, constituís a uno de los deudores y se propaga, se expande a los demás. En las concurrentes, artículo 851, inciso B, la mora de uno de los deudores no produce este efecto expansivo hacia los otros. O sea, que si tenés que reclamar, tenés que constituir en mora a cada uno de ellos en las concurrentes, que es, fíjense, el artículo que recién terminamos de leer, dueño, guardián, y acá dice concurrentes, no dice solidario. Entonces, la mora se expande en las solidarias y para que se expanda está buena esta cláusula de solidaridad y no pasa esto en las concurrentes. Otro tema importante es el de la prescripción, que hay una diferencia. En las solidarias, el artículo 839, que remite lógicamente a las normas de prescripción 2540 y 2549, que hablan de interrupción de la prescripción y suspensión de la prescripción. La suspensión de la prescripción no se extiende. ¿Saben? ¿Se acuerdan la diferencia entre suspensión e interrupción? En la suspensión, el plazo cumplido queda paralizado por un acto, por un hecho, y después se retoma. En la interrupción empieza un nuevo plazo, ¿sí? Entonces, en las solidarias, la suspensión de la prescripción no se extiende a favor ni en contra de ninguno de los deudores, salvo, dice, salvo que se trate de deudores solidarios. Ni la suspensión ni la interrupción de la prescripción se extiende a favor ni en contra de ninguno de los deudores, salvo que en el contrato o en la ley esté establecida la solidaridad, o ustedes lo incluyan en esta cláusula de solidaridad. O sea, que en las obligaciones no solidarias, la mora y la prescripción corren individualmente
para cada uno de los deudores. Y no estamos hablando de deudores simplemente mancomunados, ¿sí? Estamos hablando de solidarios y concurrentes. Entonces, para que esto se expanda, tienen que pactar una cláusula expresa en el contrato. Otra diferencia, y es la última con respecto a esto, es en la transacción. Tampoco es igual en la obligación solidaria que en la concurrente. Es importante saber que en la transacción y en la dación en pago, como modo de cerrar un reclamo, ¿sí?, funcionan diferentes cuando hay deudores solidarios o concurrentes, porque son modos muy comunes de cerrar litigios o de evitar litigios. Es decir, en el comodato, por ejemplo, que es una de los casos en donde dijimos si la ley lo dice o si las partes lo pactan, ¿no? El artículo 1536 dice, si hay varios comodatarios, recuerden que el comodato es un préstamo, digamos, es un contrato gratuito, responden solidariamente. Acá la ley directamente lo está estableciendo. ¿Y esto cuándo es importante? Porque cuando el comodante pide la cosa dada en comodato, puede haber obligaciones de restituciones, de daños, de cosas dañadas que se han dado en préstamo gratuitamente, y entonces ya la ley acá está diciendo que van a responder en forma solidaria. Recuerden, mora, prescripción, y si terminara por transacción. En materia de mandato también es importante saber cuándo responden. Si hay varios mandatarios, generalmente los poderes, porque se hacen por escritura pública, los mandatos, al menos para actuar en la justicia, pueden actuar a favor del doctor fulano, mengano, y mengana y sutana, quienes pueden actuar en forma conjunta, individual o conjuntamente. Entonces ahí tenemos que saber si van a responder en forma solidaria o concurrente. En la gestión de negocios también la ley lo establece. Artículo 1788. En la gestión de negocios, recuerden también, cuando una parte se hace cargo de los negocios de otra persona, y después tendrá derecho a reembolso por las utilidades que hubiera obtenido. Ahora, si son varios, dice, hay responsabilidad solidaria cuando son varios los gestores que asumen conjuntamente el negocio ajeno. Directamente acá también la ley lo está marcando. Y llegamos a un contrato simple, contrato de locación de inmuebles, por ejemplo. Y acá la ley nada dice. No hay ningún artículo del código que diga que si son dos o más locadores, van a responder en forma solidaria. Sí, lo que podemos poner, lógicamente, es con el fiador,
Y ahí sí, le enchufamos la máxima compromiso patrimonial, que es fulano de tal responde como fiador, solidario y principal pagador. O sea, lo matamos con eso. Pero, ¿qué pasa si son varios los locatarios? A lo mejor, ustedes, por supuesto, que tienen que ser los que van a evaluar cuál es la situación. Pero si son dos hermanos, si es un matrimonio, y yo pondría una cláusula de solidaridad, porque el régimen patrimonial del matrimonio es un régimen complejo, ¿sí? Los bienes gananciales, los bienes propios, digamos, salvo que la deuda sea en beneficio del hogar y de los hijos, vos primero tenés que embargar y tenés que demandar a tu deudor. Entonces, yo pondría la cláusula de solidaridad. Es decir, lo mismo si son varios los prestadores de servicios. Ahora, la pregunta es, esta solidaridad que establece la ley, ¿no? ¿Es una norma de orden público? ¿O las partes la pueden dejar de lado, como en el caso que hablamos recién, de la gestión de negocios, del comodato, del mandato cuando se pacta? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué les suena? Por supuesto que en las normas del régimen de defensa del consumidor son absolutamente de orden público. Lo mismo cuando hablamos de la legislación laboral. Pues a mí me suena que si la solidaridad no se presume cuando el legislador la incluyó expresamente, es una norma de orden público. Ojo, hay discrepancia, pero me parece más lógico que si no se presume y lo dice expresamente, salvo que haya una cláusula explícita, o lo diga la ley, cuando la ley lo dice, es porque tiene un especial interés en que esta norma no pueda ser dejada de lado. Otro caso en donde se utiliza, por ejemplo, es en las uniones transitorias de empresas, artículo 1477, las famosas UTE, que son contratos asociativos de varias empresas para realizar una obra común, que generalmente son las que se utilizan, son las figuras que se utilizan para la obra pública. Pues en todos los contratos que se realizan con estas empresas, existe esta cláusula de solidaridad. Esto desde ya. Es un proyecto común, generalmente licita el Estado, y siempre pone una cláusula de solidaridad, siempre. Otra cláusula importante, todavía nos quedan unos minutos. La cláusula de seguro. Esta cláusula también podemos pensar en un contrato, siempre trato digamos, de buscar los contratos que no son más afines o más cercanos, digamos, cuando todavía no entramos en la parte especial. Es una cláusula importante porque es importante por distintos motivos.
si ustedes alquilan un departamento, un inmueble, seguramente la administración va a tener un seguro por las partes comunes, ¿sí? Pero si ustedes alquilan el inmueble y no ponen una cláusula de seguro y se deja prendido el horno, como ha pasado tantas veces, y revienta no solo ese departamento, sino el de arriba y parte del de abajo, el que responde va a ser el propietario. Porque no son partes comunes. El consorcio no va a sacar un seguro flotante por todos los departamentos, por todas las unidades funcionales. Entonces, ¿qué es importante en la cláusula de seguro? Primero, no poner solamente que está obligado a contratar un seguro. Tenemos que ser, en este caso, tenemos que ser astutos y poner, por ejemplo, que tiene que contratar un seguro, pudiendo elegir entre Sancor Seguros, La Caja y la Meridional. Y ahí nosotros sabemos que son, no me pagan, no me están patrocinando, pero tendría que pedir algo de eso. Pero sabemos que son solventes. Si no te aparecen con, no sé, Pirichunchín, Sociedad Anónima, y tampoco te pagan. Entonces, primero, ponerle por lo menos 3 compañías de seguros determinadas. Poner por qué plazo y por qué monto. ¿Cuáles son, lógicamente, los siniestros que tiene que abarcar, ¿no? Que tiene que estar siempre vigente. Esta es una cláusula que merece que no se redacte justamente en esta nueva técnica para redactar claramente y que a la vista te surja, hasta se puede poner con viñetas, o A, B, C, o 1, 2, 3, 4, una detrás de otra. No hace falta que sea todos los contratos a los que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Donde parecen escrituras públicas, en donde no hay ningún blanco. No tiene por qué ser así. Porque esto es importante, que puntualicen, que sea potente, que no quede duda, que es entre 3 compañías, por qué plazo y qué monto, que tiene que estar vigente, parece una obviedad, pero cuál es el monto asegurado y cuál es el plazo. Y después pueden poner también cuáles son las consecuencias de no contratar, en la misma cláusula. Ni siquiera, por supuesto, ni que hablar de los contratos de obra en esta cláusula de seguro, en donde, como dijimos, se acostumbra a tercerizar. Después, hay, bueno, algunas cláusulas, la voy a obviar porque es muy específica del comodato, entonces la trataré en el momento del comodato. Pero hay cláusulas como legislación aplicable, domicilios, notificaciones, notificaciones, modos de notificaciones, jurisdicción,
prohibición de cesión, domicilios electrónicos. Hay cláusulas que dicen que cualquier nulidad de una cláusula del contrato no va a invalidar todo el resto del contrato. ¿Sí? Son cláusulas de estilo que se suelen poner en forma separada, ¿no? Hay otras cláusulas, también poco vistas por nosotros, que dice que este contrato invalida cualquier acuerdo verbal que las partes hayan arribado previamente. Y lógicamente ese contrato va a tener fecha cierta. Con eso se cubren de que parte de estas tratativas precontractuales, digamos, no se las metan dentro del contrato. Generalmente, y aquí sí voy a hablar del primer mundo, todas estas cuestiones se engloban en una cláusula. Mire, cada maestro con su librito, ¿no? Pero me interesó el tema y entonces me estuve dedicando a ver cuáles eran las últimas tendencias. En general, todas estas cuestiones se ponen en una última disposición, en una última cláusula. ¿Recuerdan que yo les dije, pongan el número de cláusula y el título que diga disposiciones finales? Y ahí van a desarrollar, que también lo pueden desarrollar con viñetas, con ABC, 1, 2, 3, 4, con los puntitos, porque la viñeta es la rayita, ¿no? De la manera que quede más claro. Pueden incluso hasta incorporar un cuadro, una tabla, en donde diga jurisdicción y del otro lado tal cosa. O sea, depende, eso generalmente se realiza más cuando se trata de gastos, ¿no? Poner en la locación cuáles son los gastos extraordinarios y cuáles son los ordinarios, porque de los extraordinarios se ocupa el locador, de los extraordinarios. Entonces se suele poner en algunos contratos últimos que he visto una tabla en donde dice arreglo del ascensor, gasto extraordinario, locador, paga, locador. Expensas extraordinarias, paga locatario o locador, porque esto se pacta. ABL o ARBA o impuesto inmobiliario, tal cosa. Mantenimiento de los artefactos, paga locatario. Y ustedes, es impresionante, porque a mí al principio me chocó un poco cuando lo vi, ¿no? Dije, en un contrato, ver una tabla, ¿no? Pero te evitas de poner 4 cláusulas o una cláusula que tiene 10 renglones, ¿sí? Y que tenés que estar leyendo detenidamente, mantenimiento del aire acondicionado. ¿Quién lo paga? Entonces, bueno, sí suele ponerse, lo he visto, tienen en otros idiomas otros nombres, pero sería la traducción disposiciones finales. Lo puede llamar cláusula. La verdad es que a veces encontrar un sinónimo, algo que es tan preciso, es más complejo que poner disposiciones finales, que es
más o menos la traducción de lo que se usa en Francia. Y después, bueno, nos queda poquito. La cláusula, hay dos cláusulas que son espejo, ¿no? El estado de conservación de la cosa y la cláusula de restitución. ¿Por qué? ¿Por qué son espejo? Porque se está hablando de cómo se entregó la cosa que debe restituirse y cómo debe restituirse. Son dos cláusulas diferentes. Entonces, en el estado de conservación de la cosa, de un inmueble, por ejemplo, tendría que tener estos puntos desagregados. El estado de conservación y de uso, estado... Y acá, miren, yo lo hice, no sé si lo pueden ver, con viñetas. ¿Se ve? Putitos. Puse el estado de conservación y de uso, ponen tal cosa. Estado de higiene y limpieza, estado de ocupación, el funcionamiento de los servicios públicos, o sea que cuando te lo entregan, sepas que está funcionando el gas, la luz, los inmuebles adheridos, inventarios de objetos, el inventario de inmuebles. Puede ser que por especificidad dejen sin detallar estufas, calefactores, termotanques, eso lo puede poner en un anexo a lo mejor. Pero el estado de conservación de la cosa es importante y lo pueden ir tildando, ¿sí? Incluso hay una cláusula que no es habitual ponerla por falta, digamos, por ignorancia, y porque además encarece la transacción, ¿no es cierto? Porque el certificado de aptitud, si yo soy un locatario, por ejemplo, y pido en estas cláusulas de cómo se me entrega la cosa, el certificado de aptitud de las instalaciones eléctricas y de gas. Lógicamente, entendamos que aquí hay un negocio, ¿no?, para las empresas, lo mismo que cuando, en este caso, Camusi tuvo que, no sé, a mí el estudio me lo cerraron un año, primero para ver las instalaciones generales y después, departamento por departamento, el consorcio contrata con una empresa que te va adecuando lo que no esté conforme a las normas establecidas y todo lo demás. Pero creo que vale la pena. Creo que vale la pena. O en empresas grandes, por ejemplo, en donde se pueda poner una cláusula donde diga estado de aptitud, no en Mar del Plata, porque acá no nos resulta indispensable, pero por ejemplo de los artefactos frío-calor. Si están en Tucumán, cuando yo viví en Tucumán, dije, me engañaron, esto del Jardín de la República. Abrí la puerta, dije, se rompió el aire acondicionado. Abrí la puerta y eran 39 grados a la sombra. Me quería morir. Entonces, en ese tipo de lugares, en realidad no sé cómo hace la gente para estudiar en verano. Ahí. Pero es indispensable, o lugares como Rosario, como Santa Fe, Corrientes, tener un aire acondicionado. Pero si vos alquilás un inmueble solo, una unidad funcional, a lo mejor no lo ponés. Pero si alquilás un conglomerado de oficinas, para el locatario, perdón, es importante que exista esa cláusula. ¿Y quién se va a hacer cargo también? Bueno,
creo que con esto terminamos. Y la cláusula de restitución, que es la espejo, que es la otra cara de la moneda. Esta es cortita, chicos, ya terminamos. Se tiene que... Las preguntas de siempre. ¿Quién tiene que restituir? ¿Qué se tiene que restituir? ¿Cuándo? ¿Cómo se restituye? ¿Y qué pasa si no se restituye? Este es el tema de la cláusula penal. Ahí ponemos una cláusula penal, ¿no? O sea que son las preguntas básicas. ¿Quién, qué, cómo, cuándo? ¿Qué pasa si no se cumple? Haciéndose esas preguntas, van a poder discriminar dentro de un grupo de cláusulas contractuales cuáles son las críticas en donde tienen que ponerle el ojo y afinar el lápiz, y cuáles son secundarias. Bueno, espero que les haya sido útil, porque esto no aparece, le estuve mirando y no aparece en los libros de texto. Y como lo que se pretende, al menos en esta cátedra, es que salgan con una idea de qué es lo que tiene que formar parte de un contrato, y al menos no tenemos talleres, pero la técnica contractual es importantísima, es tanto como el fondo, ¿sí? Huxley decía en uno de sus libros, a veces la forma es una cuestión de fondo. Y esto no solamente se utiliza para los contratos. Bueno, chicos, algún tema en particular, bueno, extinción de los contratos lo va a dar Damián, que les haya quedado antes de inseguro sobre el programa, lo estuvieron viendo. Algo en particular, porque creo que Florencia me había preguntado la vez pasada si quería que repasara algo, pero ustedes saben qué es lo que más dificultad tienen. Ay, no leí recién, Guillermo, lo que pusiste. Bueno, entonces quedamos así. Extinción de los contratos, posiblemente cuelgue algún cuadro sinóptico sobre extinción, algo que visualmente les sea amigable para ver toda esta parte de resolución, rescisión, etcétera, etcétera, ¿sí? Así que nos vemos la próxima clase. Profesora, perdón. Hasta luego. Sí. El parcial el 4 y el recuperatorio el 18. Sí. De octubre. Esas dos fechas, 4 y 18. Sí. ¿Ustedes tienen algún problema con otros exámenes? No sé. ¿Con fechas? En mi caso no, yo solamente... Perdón. No, yo en mi caso preguntaba para confirmar, yo pregunto para confirmarlo, principalmente el recuperatorio, porque probablemente vaya directo al recuperatorio, para poder estudiar mejor, pero por eso quería estar segura que fuera el 18. Sí, nos queríamos tomar un margen por si ustedes querían adelantarlas, las fechas, porque en realidad eso está pensado para la corrección de contratos, que tarda un montón de tiempo, la corrección de los exámenes, pero bueno, en principio queda así que el que esté medio flojito o tenga que rendir otra materia en el medio, tiene tiempo, y como vos decís, María Laura, te presentás directamente en el recuperatorio, no hay problema. Hacemos así. Sí, gracias. No hay inconveniente. El que quiere presentarse en el recuperatorio, no hay problema. El oral es por Zoom. Nos han pedido que fuera presencial. Todavía
me tienen que confirmar. Si fuera presencial, no tenemos ningún inconveniente, ninguno de los tres, pero me van a confirmar la semana que, supongo, mañana o pasado voy a preguntar directamente. Y se lo ponemos en la plataforma, como mensajito. Así que, bueno, nos vemos. Doctora, Chao, ¿puedo hacer una profe, consulta? gracias. Sí, Doctora, sí. ¿a qué hora arrancarían a tomar? ¿Se sabe? Mira, generalmente 3:30. O sea, tratamos de, porque son unos cuantos. Y a pesar de que, bueno, hacemos pasar de a 3, tanto sea presencial como por Zoom, hacemos una especie de, no digo de coloquio, pero vamos tomando de a 3 personas. Si fuera presencial es más rápido incluso, porque nos ponemos uno al lado del otro, y cada uno puede tener 2 alumnos. Y si existe alguna duda, me preguntan a mí, los chicos, así que mañana me tengo que encontrar con alguien de la facultad y le voy a preguntar justamente, y se los pongo en la plataforma, para que ya sepan. Hacemos así. Así que bueno, un gusto, chicos, espero que les haya servido lo de hoy, porque a mí me sirve mucho en la profesión, así que espero que les sirva también en algún momento a ustedes. Hasta la semana que viene, chicos. Gracias. Hasta la semana que viene, gracias.